cantidad de población que existe hoy en día no alcanza. Y ahí se genera este desbalance. Por eso entramos en crisis, por eso no hay crisis. Y todo esto viene, además, acompañado por los problemas del cambio climático, por aumento en las temperaturas, ¿cierto? Por cambios en el clima de los diferentes países. Nosotros venimos saliendo de una sequía de más de 10 años, que este año pudo paliarse con la cantidad de precipitaciones, pero seguimos estando en la sequía. Entonces se genera este desbalance, principalmente enfocado a lo que estamos hablando del agua, y por lo tanto hay que tomar acciones. Estas acciones son cuidar el recurso hídrico y la otra es proteger el recurso hídrico. Me refiero a cuidar y proteger, a usar de forma correcta y a no contaminar. ¿Ya? Bajo esa premisa es entonces donde he preparado entonces esta charla. Hay que pinchar la diapositiva para yo poder manejar. Creo que hay un problema con la selección. No. Ahí está, sí, era ese. El otro era la segunda imagen. Ahí está. Entonces, un poco le voy a hablar acerca de la contaminación, la situación en Chile, el monitoreo que existe o lo que estamos realizando en función del agua debido a esta situación que existe en Chile y lo que nosotros proponemos para la descontaminación entonces de estas aguas. Necesitamos o se requiere de un tratamiento adecuado de las aguas. Imagínense si nosotros de nuestros baños, de nuestras cocinas, elimináramos el agua hacia el medio ambiente, por supuesto que la vida no sería como es hoy día. No sé si alguna vez se han imaginado qué es lo que pasa con el agua una vez que tiramos la cadena, ¿no? Existe bajo la ciudad grandes cañerías y grandes bombas que trasladan kilómetros el agua desde nuestras casas hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, donde el agua es tratada y se devuelve a un río. ¿Ya? Es decir, está Río Maipo, por ejemplo, en la zona sur de Santiago, o Río Mapocho, que atraviesa la zona norte y centro de Santiago. Y las plantas de tratamiento, generalmente, que están ubicadas en el sector poniente, una de las que más se escucha hablar es la de la Farfana, que es una de las más grandes. ¿Ya? Entonces, las aguas de 3 millones, 4 millones de personas llegan a esa planta de tratamiento de agua. ¿Se han fijado que en las calles hay una redondela de cemento que dice aguas andinas? Por ahí abajo va el agua con caca, literalmente, ¿ya? Y la idea es devolverla al medio ambiente sin caca, ¿cierto? Ya. Y todo eso requiere de ciertos procedimientos. Si digo caca, que se enojan, por favor. ¿Me querías decir algo? Sí, no sé, ya que está hablando de eso, a ver, cuando vamos a poner la pelota, riegan, salen chorros y riegan. ¿Es agua limpia o es agua de la misma? Debería ser potable. Debería ser la misma agua que nosotros sacamos de las llaves. ¿Ya? La de la cocina y la de la lavadora se podrían utilizar. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Sí, por supuesto. Para regar, sobre todo. No creo que haya Ya. Depende. Vamos a ver, vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, como les decía, necesitamos tratamientos para esas aguas, de manera que podamos hacer el consumo sostenible, como mencionaba la profesora, y generar un agua limpia para combatir el cambio climático, promover la preservación del medio ambiente, de los océanos y de toda la vida silvestre y acuática, reducir la desertificación, es decir, todas aquellas zonas donde no llega agua, tratar de conducir agua hacia estos lugares y además contribuir con los diferentes objetivos del desarrollo sostenible que había presentado la profesora. ¿Cómo estamos hoy en día? Nosotros, o en el mundo en general, el 80% de las aguas no son tratadas, ¿ya? Es decir, son eliminadas así, ¿no? Así como así, al río o al mar. En Chile nosotros tenemos una muy buena regulación al respecto. Está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que depende del Ministerio de Obras Públicas y el control del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces, existe una buena fiscalización al respecto. Pero hay zonas rurales donde el asunto no es así. Hoy en día, con las viviendas que no son regularizadas,
también muchas aguas son contaminadas a causas naturales. Y por lo tanto existe esta contaminación. Y se contaminan los ríos. ¿Y el problema cuál es? Que se contamina un río. El problema es que, por ejemplo, si nos vamos al río Mapocho o al río Maipo, les pongo esos ejemplos. Si ustedes conocen algún río cerca de su casa, me dicen, porque es el mismo ejemplo. Si uno va desde Santiago hacia la costa, hay plantaciones de manzana, hay viñas, hay lechugas, etcétera, y buenas tardes. Y esas plantaciones se riegan con el agua del río. Por lo tanto, si el agua está contaminada, esa contaminación va a llegar a las manzanitas, a las lechuguitas y al vino. ¿Ya? Por lo tanto, se requiere finalmente prevenir esos problemas que ocurren en la contaminación de los cauces naturales. Y además, considerando que estamos bajo un escenario de escasez hídrica mundial. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se está pensando hacer? Debido a las faltas de precipitaciones, considerar justamente las aguas residuales, que son las aguas que nosotros contaminamos, como fuente de agua limpia. ¿Ya? El problema es que las aguas, muchas de ellas contienen contaminantes, y estos contaminantes son difíciles de eliminar, son recalcitrantes, produciendo aguas tóxicas, y que por lo tanto, si son difíciles de eliminar, el tratamiento que conlleva eso es complejo. ¿Qué contaminantes podemos encontrar? Existe un grupo nuevo desde hace unos 10 años atrás que se ha ido categorizando en diferentes familias, son 16 familias de los llamados contaminantes de problemática energética. ¿Qué encontramos en esos contaminantes? Fármacos y drogas. Es decir, nosotros consumimos fármacos cuando estamos enfermos, estamos resfriados, nos tomamos paracetamol, consumimos un paracetamol o una aspirina, y eso se absorbe dependiendo del fármaco, entre un 10% hasta un 90%. El resto lo eliminamos a través de la orina se va al agua del WC, y eso se va a la planta de tratamiento, y estas plantas no son capaces de eliminar este tipo de contaminantes, llegando a los ríos, lagos, etc. Y entre esos es un ejemplo de más de 15.000 compuestos que ya han sido categorizados como contaminantes de problemática emergente. Encontramos los productos de desinfección, todo lo que se usa para trapear el piso. Finalmente, esos paños se lavan y todo llega al agua. Productos de cuidado personal, como lo que conlleva la pasta de dientes, el champú, el jabón, las cremas, etcétera. Todo eso contiene compuestos químicos, y esos compuestos químicos se van al agua y llegan al medio ambiente. No sé si se acuerdan de hace unos 3 o 4 años atrás, el incendio bien grande que hubo en la zona sur. ¿Se acuerdan que traían unos aviones grandes con agua? Ya, para disminuir, para evitar que los incendios crezcan, se agregan retardantes de llama. Y muchos compuestos también contienen retardantes de llama. Y por lo tanto, una vez que se fueron al suelo, después llueve, y eso se va a los ríos, se va a las aguas subterráneas, y por lo tanto estamos contaminando siempre. Donde llegan todos este tipo de sustancias es a las aguas. ¿Cómo llegan entonces a las aguas? A través de lo que les había hablado antes. Si situamos este esquema que les puse aquí, del ciclo urbano del agua, que es un ciclo complementario al ciclo natural del agua, del que habíamos hablado recién, esto lo podemos mover en Chile y sería de esta manera, desde cordillera hacia el mar. ¿Ya? Arriba están los embalses, en la cordillera de los Andes están los embalses, y están las plantas de potabilización del agua, donde el agua se deja apta para el consumo humano. Esa agua se distribuye a través de cañerías y bombas también subterráneas, y llega a nuestras casas cuando nosotros abrimos la llave. Nosotros la abrimos y la devolvemos ¿con qué? Con nuestros desechos. Con nuestros desechos, ¿cierto? Y eso se va a las plantas de tratamiento de aguas residuales que están ahora en la zona poniente de Santiago, y después son regresadas a los ríos. Pero se tendrían que regresar a las partes del río para que no afectara. ¿Y a dónde la podríamos regresar? Unos tanques grandes para que se puedan ocupar por dentro.
pero finalmente, pero todas finalmente, cuando tú dices que las botan, finalmente igual son recibidas en algún cuerpo, en alguna parte, y son redirigidas en otro sentido. Finalmente igual van a un cauce natural, porque las aguas, si no se van a un río, se van a un agua subterránea, y las aguas subterráneas igual son utilizadas. Siempre va a haber una utilización. Entonces siempre va hacia un cauce natural superficial, subterráneo o hacia el mar. Siempre el agua va a llegar a un destino, independiente de que se use. Y lo otro es que si al mismo tiempo, si se usa, nosotros estamos con agua identidad. Se usó agua para hacer un pantalón, se usó agua para hacer la zapatilla, para la prestobata que yo usé en la mañana para afeitarme, para todo se ocupa agua. Entonces, finalmente, siempre va a haber un uso de esta. ¿Ya? Y finalmente, lo otro que tú decías de un reservorio, ¿cierto? Que tú decías, podríamos mandarle un reservorio. Es, en el caso solo de Santiago, es el agua de 8 millones de personas al día. Cuando nosotros usamos en promedio 200 litros de agua solo por una ducha. Y a eso súmale la cocina, lavado de dientes, lavado de pelo, no sé, todo. Son litros y litros diarios solo por persona. Entonces, claro, quizás podría dar el asunto de recibirla, pero finalmente para eso está el tratamiento, para que podamos devolverla al medio ambiente y para que pueda darse un uso óptimo de ella. Bien. ¿Qué pasa con eso? Ya, me preguntan por el agua de la piscina. Para que el que está en su casa escuche las preguntas. Le vamos a pedir que la hagan atrás del micrófono. Sabemos que es un poco engorroso. La verdad es que yo estoy repitiendo lo que me preguntan para si era más fácil. También, así mejor era para evitar ese problema de estar repitiendo, pero... Porque me preguntan qué pasa con el agua de las piscinas, ¿cierto? Bueno, el agua de la piscina es un excelente ejemplo de mantención y de cuidado del agua, porque tú puedes usar esa agua durante un periodo prolongado de tiempo, ¿ya? Para ello se mantiene justamente con desinfección, porque es un agua que no está contaminada, porque por algo la estás usando para bañarte y no te provoca ningún daño. Y lo que debes mantener es evitar una contaminación fecal. De nuevo, volvemos a la caca. La caca se va a repetir durante la charla del día de hoy. La idea es eliminar coliformes fecales, Escherichia coli o enterobacterias, que son justamente las causas de contaminación fecal. Y eso está relacionado, no es porque alguien haya hecho caca en esa agua, sino porque uno arrastra pequeñas cantidades en el cuerpo, finalmente. ¿Sí? Y para eso se utilizan descontaminantes débiles como es el hipoclorito de sodio, y cada cierto tiempo se va manteniendo el hipoclorito con la radiación solar, se va descomponiendo o va reaccionando con los compuestos y va disminuyendo su concentración en el tiempo. A lo más podría decaer en cloruros hacia el final. ¿Ya? Entonces no hay un exceso de contaminación en esa agua y podría ser reutilizada. ¿Puede ser reutilizada por tanto químico? Es que, de nuevo, no voy a que haya tanto químico. Sí, pero esos químicos que tú agregas por un periodo de tiempo van a actuar durante el periodo de tiempo. Ya, aquí vamos a hablar con un lenguaje universitario. Lavoisier dice que la cosa no desaparece, no hay nada que desaparezca. Se transforma, reacciona con otras cosas, actúa. Como una fecha de caducidad. Claro, o sea, dos cosas. Uno, que se utiliza para que actúe sobre los microorganismos presentes en el agua, para la descontaminación fecal. Va a romper las membranas de los microorganismos presentes en el agua, ¿ya? Oxidándolos. Por lo tanto, al oxidar otra cosa, eso se reduce y se transforma en otra molécula inocua, que no hace daño. ¿Se entiende? Reacciona con lo que quiere destruir, se destruye la bacteria y esa molécula se transforma en otra cosa. Y esto va, cuando tú dices, se agrega un montón, sí, porque tiene periodos de duración, porque esa agua no va a estar
descontaminada todo el tiempo, se ve contaminando constantemente y esos productos químicos van a actuar constantemente en esa agua. ¿Se entiende? Entonces, es aquí donde hay un problema relacionado particularmente con este tipo de contaminantes, que es cuando llega el agua, que las plantas de tratamiento no son capaces de eliminar estos contaminantes. Y por lo tanto, la idea es, de alguna forma, contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, principalmente al número 6, que estábamos hablando hoy día, pero al mismo tiempo, como les decía, contribuye fuertemente con otro tipo de objetivos, con un consumo responsable y la producción responsable, disminuir la pobreza, utilizar energías limpias para ello, proteger la vida acuática, la acción al cambio climático, proteger la naturaleza, etc. Y al mismo tiempo, también, a partir de los ODS, también apareció un nuevo concepto de la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto de una salud, donde el medio ambiente debe estar bien, los seres humanos deben estar bien y los animales deben estar bien. ¿Ya? Entonces ya no podemos vernos de forma separada, sino que todos como un todo, y para eso el agua es primordial. No sé si recuerdan que esta noticia salió a comienzos de año, en febrero en particular. De hecho, salió en los diarios, en redes sociales, en los matinales, en las noticias, en la radio, etc. Que se hablaba de que el río Mapocho era uno de los más contaminados de Santiago. Y eso era por la presencia de productos farmacéuticos. ¿Ya? Principalmente productos farmacéuticos. Aquí está el listado que se informaba en esa noticia de lo que había. Y es justamente relacionado con lo que les mencionaba antes. Que no es que nosotros vayamos a donde nace el río Mapocho, la cordillera, a tomar muestra y analizarla, porque allí no van a haber acción del hombre. El problema está hacia allá, hacia donde están las plantas de tratamiento. Cuando regresan las aguas, finalmente esta concentración, estas especies están ahí. O sea, lo más abajo del río posible. Claro, a la salida de las plantas principalmente. Ahora, este tipo de compuestos, como les decía, se llaman microcontaminantes, contaminantes de problemática emergente, y pertenecen a estas familias. El problema es que están en el rango de los microgramos y nanogramos por litro, son concentraciones muy bajas. El problema radica además en que no se degradan, se van acumulando con el tiempo y que por lo tanto hay muchos de ellos que no se sabe cuál es el daño que pudiesen llegar a provocar. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Por ejemplo, les traigo un ejemplo de algo que hemos hecho justamente este año con un proyecto que tenemos de monitoreo de estos contaminantes, y esto apareció como una iniciativa cuando empezamos a monitorear el DNA del COVID-19, ¿ya? Porque las plantas, o sea, el agua que llega también a las plantas de tratamiento es un indicador súper importante de la población. O sea, a partir de el agua que llega a la planta de tratamiento, nosotros podemos saber muchas cosas de nosotros mismos, ¿ya? Por ejemplo, se correlaciona mucho la cantidad de fármacos relacionados con enfermedades como la hipertensión y las enfermedades coronarias, porque justamente la población de Chile es muy propensa a tener hipertensión, diabetes y enfermedades coronarias. Hay épocas del año donde la cantidad de paracetamol aumenta mucho. Por ejemplo, durante septiembre, octubre y noviembre la cantidad de antihistamínicos aumenta mucho porque la población en Santiago tiene alergia, por ejemplo. Y es súper claro la relación entre consumo, de acuerdo a lo que informa el Instituto de Salud Pública, y lo que se obtiene en las aguas. Y nosotros tuvimos un proyecto con otros colegas de microbiología donde íbamos monitoreando la cantidad de COVID-19 en las aguas y su relación con el aumento de los casos durante el año pasado. Volviendo a esto, entonces, lo que hicimos fue tomar muestras en diferentes puntos del río Mapocho antes y después de la planta de tratamiento de Santiago Poniente, que está en Américo Vespucio, cerca del aeropuerto. ¿Ya? Entonces tomamos muestras aquí en la zona de Puente Petersen, que está por Carrascal, en la planta de tratamiento. Entonces tomamos el agua que llega, el agua que es tratada en el proceso biológico secundario y el agua que sale de la planta y es devuelta al río Mapocho, y 1 kilómetro después.
¿Ya? Dígame. ¿Hasta dónde llega el río Mapocho? ¿Hasta dónde llega el río Mapocho? El río Mapocho desemboca en San Antonio, en el puerto de San Antonio. Parte en la cordillera y llega hasta el puerto de San Antonio. Al lado del metro del Sol en Maipú. Sí, sí. De hecho, lo que pasa es que una cosa es el río en un total y el río tiene brazos distintos también. ¿Ya? Y esos brazos pertenecen al río. O sea, la línea principal. Claro, el río Mapocho está constituido también por distintos brazos que después salen y regresan al río. Y en algún punto, generalmente, esto es pasado Melipilla, no sé si se ubican por la zona de Padre Hurtado, Isla de Maipo, etcétera. Pasado Talagante y Melipilla, se junta el río Mapocho con el río Maipo. Y ese es el que sigue hasta San Antonio. ¿Ya? El río Maipo viene un poco de la zona más al sur y el río Mapocho un poco más hacia el norte, con sus respectivos brazos. Y ambos se juntan y finalmente son los que llegan hasta San Antonio. ¿Los dos están contaminados? ¿Cómo? ¿Los dos están contaminados? Contienen este tipo de compuestos en algunos puntos. No es que en las zonas superiores estén contaminados, en algunos puntos sí lo tienen. Y cuando desembocan en el mar, igual van contaminados. Cuando desembocan en el mar arrastran lo que arrastran, exactamente, todo lo que tengan. Bien. Entonces, esta es la planta de tratamiento de Santiago Poniente. Santiago Poniente recibe alrededor de 4.000 litros cúbicos por día. Eso es mucha cantidad de agua. ¿Qué me habló? No, esta es la que está aquí en Américo Vespucio, cerca del aeropuerto. ¿Ya? La de la Farfana, junto con Mapocho Trebal, que está un poco más hacia el norte. En Padre Hurtado, esas reciben la cantidad de agua de aproximadamente 4 millones de personas en Santiago. ¿Ya? Esta recibe de un sector industrial y una parte surponiente de Santiago. ¿Ya? Bueno, una planta de tratamiento tiene a grandes rasgos una parte preliminar donde se separan los sólidos grandes del agua. ¿Ya? De nuevo, lo llevo de nuevo. Nosotros tiramos la cadena, botamos basura, hacemos todo lo que hacemos con las aguas de nuestra casa. ¿Ah? Ya viene, ya viene. Y llega entonces a esta planta. En el camino puede arrastrar un montón de cosas. Y aquí hay pequeñas industrias que están instaladas dentro de Santiago, están los hospitales que están dentro de Santiago, y todas esas aguas van a los alcantarillados y llegan a las plantas de tratamiento. Y arrastran desde pelos, ¿cierto? Restos de comida, caca, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto requiere de un proceso donde se filtra el agua para retener estos sólidos. Arrastra tierras, piedras, etcétera, un montón de material de construcción también, maderas, etcétera, que quedan retenidos y son separados. Luego pasa a un proceso primario donde aquellas partículas de tamaño pequeño y mediano decantan y son separadas el agua superficial de lo que decantó por gravedad en piscinas. Dame un segundo. Después de eso, el agua pasa a un proceso primario donde se agregan ciertas sustancias químicas para volver a decantar aquellas especies que no son decantadas en la primera etapa, un proceso secundario biológico, donde hay microorganismos que se comen los compuestos que están disueltos, excepto estos que hemos hablado durante el día, y luego el agua se desinfecta, agregando lo mismo que se agrega a las piscinas o algo parecido, y se regresa a un cauce natural. Durante este proceso se reciben muchos sólidos, y esos sólidos se utilizan para generación de energía hoy en día, para relleno sanitario, lo que nos sirva. Estos son los principales usos que se hacen. ¿Qué medidas tienen planeado implementar para estos problemas? Ya, lo vamos a ver ahora. Muchas gracias por la pregunta.
Me preguntaban qué es lo que se puede hacer para eliminar estos contaminantes. ¿Cómo voy de tiempo? Porque siento que he hablado un montón. Un cuarto para las 6. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 8. 6:40. 6:40. Un cuarto para las 6. Ah, ya media hora. Permiso. Ahora comparación. Está lleno de conferencias. Para el día. Ya. Vale. Entonces, no los voy a marear con mucho dato, solo quiero que pongan atención a ese cuento. Este es el río Mapocho a la entrada del puente, en la puente Petersen, aquí en Carrascal, antes de llegar a la planta de tratamiento. Entonces, nosotros medimos algunos parámetros de calidad de las aguas, pero si se fijan bien, acá la cantidad de compuestos orgánicos se mide como una demanda química de oxígeno. Cantidad de compuestos orgánicos se mide como demanda química de oxígeno. Y si se fijan, es muy bajo. Porque cuando entramos a la planta, que esto es lo que llega después de ser usada el agua, fíjense, aumenta a casi 600 miligramos por litro de demanda química de oxígeno. Esa es el agua con lo que ya hemos hablado que llega entonces a la planta de tratamiento de agua. ¿Ya? Y además, fíjense acá, lo último es el índice de coliformes fecales. ¿Ya? O sea, llega con una gran cantidad de microorganismos que hablan de contaminación fecal. ¿Ya? Compuestos orgánicos y caquina. En el proceso secundario, una vez que ya es tratada el agua, si se fijan, la cantidad de demanda química de oxígeno disminuye bastante. Hay 13 miligramos por litro de demanda química de oxígeno. Se descontamina esa agua. ¿Y a qué corresponde esa pequeña cantidad de compuestos orgánicos? A estos contaminantes de los que hemos hablado. Y además disminuye considerablemente la cantidad de coliformes fecales. Aquí está de 0,0015. ¿Ya? Y lo que se elimina finalmente es esta pequeña cantidad de compuestos orgánicos, ya aquí van cloradas las aguas y no hay coliformes fecales, porque aquí se agrega el desinfectante antes de eliminar el agua al río Mapocho. ¿Qué pasa unos kilómetros después, donde vamos a mostrar? La última es en la ruta 68. No sé si han pasado por la ruta 68, hay una parte del río Mapocho, ahí vamos a parar. Y si se fijan, la cantidad de compuestos orgánicos no aumenta, sigue siendo pequeña, pero sí aparece una cierta cantidad de coliformes fecales, y eso es porque hay animales alrededor, los pájaros también se acercan al agua y pueden contribuir con material fecal. ¿Quieren saber cuáles son los contaminantes que hay en las aguas? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos el agua, hacemos un tratamiento, ¿ya? Le agregamos unos indicadores isotópicos que me permiten ver la cantidad exacta de estos compuestos, lo más cercano a la exactitud, porque aquí estamos hablando de microgramos o nanogramos por litro. Eso es 0,000001 miligramo por litro. ¿Ya? Entonces, o gramos por litro. Entonces son concentraciones muy pequeñas. Para disminuir el error se agregan unos compuestos que están marcados. Fíjense, encontramos muchos fármacos, no se ve muy bien, está ibuprofeno, ¿lo conocen? Sí. Ya, omeprazol, Sí. diclofenaco, ya, antifúngicos como fluconazol, para los hongos, muchos compuestos para la hipertensión, ketoprofeno, lidocaína, los alfán potásicos, carboxílicos que son para la hipertensión, ácido mefenámico, ya, no sé, tramadol para el dolor, sí, bueno, atracina, que son pesticidas, y otros fármacos en particular, cafeína, que está en el café, en las Coca-Cola, etcétera, cocaína, ketaminas, sí. No, imagínense en los periodos corta de grasa. No, sobre todo, por ejemplo, en las fiestas grandes como la Pascua,
Obviamente cambian los índices de estos contaminantes dependiendo de la efectividad. Por ejemplo, ahora en el verano, cuando empezamos a usar un poco más de bloqueadores solares, yo que soy pelado, tengo que usar bloqueador, todos los componentes de los bloqueadores solares se van al agua después y empiezan a aparecer en los registros finalmente de identificación de compuestos. Y lo mismo en las fiestas electrónicas o en las fiestas en particular como Lollapalooza, esos baños químicos se van a las plantas de tratamiento y el agua aparece después en el río. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y aquí los voy a aburrir con la participación. Nosotros trabajamos con lo que se llaman procesos avanzados de oxidación que son de carácter electroquímico. Son diferentes tipos de procesos que les voy a explicar a continuación. Todos ellos tienen en común una cosa. Producen un compuesto químico en el agua que es el radical hidroxilo. Ese radical es el que se encarga de reaccionar con los contaminantes en las aguas. ¿Qué características tiene? Que no discrimina. ¿Ya? Él reacciona con quien quiera. ¿Ya? Y los destruye completamente. Y uno de los sistemas más sencillos es el proceso de oxidación anódica. ¿En qué consiste la oxidación anódica? Es que se sumergen dos electrodos, no sé si se ubican una pila que tiene una carga positiva y una parte negativa. Es una parte positiva y una parte negativa, la parte positiva y negativa que están inmersos dentro del agua contaminada. Y se aplica una determinada corriente. Al aplicar corriente ocurren reacciones en la superficie de ese electrodo. Principalmente lo que se hace es oxidar el agua. Lo mismo que está contaminado, nosotros proponemos oxidarla. Y al oxidarla generamos estos radicales hidroxilo en la superficie, los que van a reaccionar con los contaminantes en las aguas. Esto sería ideal si solo tuviera agua. Pero en el agua hay cloruros, sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, compuestos orgánicos, microorganismos, lo que se les ocurra. Nosotros tenemos varios estudios para identificar la presencia de estos contaminantes y la presencia de las reacciones que puedan ocurrir en el agua. Lo bueno es que todas ellas pueden contribuir en la degradación y en la eliminación de esos contaminantes en las aguas. Nosotros identificamos, por ejemplo, los radicales hidroxilo en las aguas. Nosotros identificamos especies de cloro activas, como por ejemplo el hipoclorito, dióxido de cloro y aquellos que puedan oxidar contaminantes orgánicos. Generamos agua oxigenada en las aguas y persulfato también en las aguas por los sulfatos que hay en ellas. ¿Qué hacemos con todos estos oxidantes? Por ejemplo, tenemos contaminantes emergentes de tipo farmacéutico. Los radicales y las especies de cloro activa reaccionan con estos contaminantes y generan moléculas más pequeñas. Por ejemplo, si tenemos un ibuprofeno que es grande o hormonas que son compuestos de gran masa molecular, de gran tamaño, son atacados por estos compuestos y generan compuestos de menor peso molecular o menor tamaño, los cuales siguen siendo atacados por las especies oxidantes que estamos generando en el agua hasta su completa transformación a dióxido de carbono, nitrato, sulfato y los iones correspondientes a ellos. Y podemos tener diferentes tipos de moléculas, generar diferentes compuestos durante el proceso hasta su completa transformación. Es decir, pasamos de moléculas monstruosamente grandes a CO2, nitratos, nitritos y agua. ¿Ya? Y también nosotros nos apoyamos, por ejemplo, este es un antibiótico, nos apoyamos con energía solar para poder hacer este tipo de experimentos. Caracterizamos en la superficie de los electrodos que nosotros utilizamos. Y lo que hacemos es, si se fijan, esto es una alta concentración de un antibiótico, decae con el tiempo a medida que nosotros aplicamos nuestros tratamientos. Eso es grandes rasgos. Otro de los procesos que nosotros aplicamos es, como les decía, con energía solar. Utilizamos lo que sucede en el ánodo, que es la oxidación del agua, y generamos estos radicales hidroxilo. Esos radicales de hidroxilo reaccionan con los compuestos orgánicos, generan intermediarios y los transforman en dióxido de carbono, que es lo que les mencionaba anteriormente. Por otra parte, en el cátodo, como el agua tiene oxígeno disuelto, transformamos el oxígeno en peróxido de hidrógeno. Y ese peróxido de hidrógeno reacciona con el hierro que hay en el agua y genera radicales de hidroxilo. Entonces tenemos radicales de hidroxilo en el seno de la solución y en la superficie del electrodo.
y esos reaccionan con los contaminantes. Y si además el agua está expuesta a la radiación solar, hay toda una química o fotoquímica relacionada con los complejos de hierro, por el hierro que hay en el agua, que va a ayudar también a la descontaminación. Y trabajamos con sistemas de gran tamaño, no les voy a dar la data, sino que simplemente, en este caso trabajamos con un agua de la industria Monarch, con un agua que usan para teñir calcetines o camisetas de pan. Y si se fijan, todo el compuesto orgánico presente en el agua, nosotros lo logramos eliminar con los procesos solares. Y evaluamos diferentes radiaciones solares, días nublados, días soleados, con diferentes radiaciones, y en la mayoría de ellos logramos la completa eliminación de la contaminación del agua proveniente de la industria. ¿Ven ese video? Es un fotorreactor que estamos trabajando para tratar aguas con contaminación de contaminantes emergentes. Esto es demostrativo, el contaminante es un colorante rojo, ¿ya? Y a medida que transcurre el tiempo de la reacción, si se fijan, el contaminante es atacado por estas moléculas que yo les decía, por los oxidantes, y van transformando al intermediario, a lo que se va generando, etcétera, hasta que llegamos a tener un agua incolora y prácticamente sin la contaminación de los compuestos orgánicos presentes en el agua. Y trabajamos en este caso, son 15 litros de lo que hicimos del experimento. Estos tipos de reactores son los mismos que tienen las plantas de tratamiento de agua, a nivel mega, ¿ya? Pero por lo menos esto nos sirve para hacernos una idea. Si se fijan, el agua queda prácticamente del mismo color del agua potable. ¿Ya? ¿Cómo? Todo este proceso, ¿cuánto demora más o menos? Bueno, depende de la contaminación que tenga. En el caso de los contaminantes emergentes, que es para donde nosotros queremos aplicar esta tecnología, como la concentración es tan pequeña, en cosas de segundos y minutos ya podríamos tener la completa eliminación de los contaminantes, considerando los que están en forma en rango de microgramos y nanogramos por litro. Para aguas residuales industriales, como la que les mostraba antes, estos son horas, por lo menos 3 o 4 horas. ¿Ya? Porque aquí tenemos concentraciones mucho más altas de demanda química de oxígeno, sobre 600, un agua residual industrial. Mientras que un agua con contaminantes emergentes, como les decía antes, eran 12 miligramos por litro de demanda química de oxígeno. ¿Ya? Entonces son diferentes las aguas a las que voy a tratar. Bueno, aquí está todo el estudio que nosotros realizamos, finalmente con buenas eficiencias de tratamiento. Y esto lo hemos aplicado para las plantas de tratamiento de aguas residuales para la eliminación de contaminantes emergentes. Aquí escogimos los que encontramos en las aguas. Está el diclofenaco, el ibuprofeno, un par de hormonas como la estrona y el estradiol, la progesterona, un par de antibióticos, y en todo logramos más de un 80% de remoción. La ley suiza dice que estos contaminantes emergentes deben ser eliminados por lo menos en un 80%. Dígame. Yo tenía una duda que, a propósito de toda esta crisis hídrica y también de todo este procedimiento para tener agua potable, ¿por qué la desalinización del agua en mar no es como, no sé, tan común? ¿O por qué no se lleva tanto a cabo? ¿Es muy caro? Ya, sí, con respecto a la desalinización, hay dos temas importantes que se deben tomar en cuenta. Uno es que es un proceso altamente complejo desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de los materiales necesarios para hacer el proceso. Entonces, como es complejo desde esas dos perspectivas, lo hace extremadamente caro. ¿Ya? Hoy en día Chile tiene solo una planta de tratamiento de desalinización de agua estatal o municipal, que está en Antofagasta, ¿ya? Y que utiliza para soportar en los costos energía solar para la alimentación energética. Sin embargo, desde el punto de vista de los materiales, utiliza un proceso de osmosis reversa que requiere de membranas que son costosas y que tienen un tiempo de vida muy pequeño. Es decir, imagínate hacer pasar agua de mar que tiene alta concentración de sal y que debe retener esas sales. Entonces, esos materiales se saturan constantemente de sales y debes cambiarlos, por lo tanto debes renovar constantemente esos materiales. Eso lo hace muy caro. Se puede implementar, yo creo que en el corto y mediano plazo va a tener que ir hacia allá, y que nuestras cuentas, vuestras,
cuentas de agua, cuando les toque ya hacerse cargo del hogar y todo el asunto, las cuentas de agua de ustedes van a ser más caras que las que son las de nosotros hoy en día. Porque el recurso de donde se obtiene el agua va a ser distinto. Y que con el tiempo todo va subiendo. Sí, no todo, la verdad. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no lo es? Principalmente por ello. Porque desde el punto de vista energético y de los materiales relacionados con el proceso en sí, es muy caro. ¿Ya? Pero se ha logrado disminuir, sobre todo en Chile, con el uso de paneles fotovoltaicos como fuente de energía. Entonces, eso, logramos eliminar. También hacemos, utilizando radiación solar, materiales para descontaminar. Y finalmente, aquí para la demostración de los materiales, como les decía, siempre logramos la eliminación de los contaminantes presentes en las aguas. Y por último, para terminar, tenemos un proyecto que trabajamos con las aguas de faenadoras de animales, donde llegan las vacas, los chanchos y los faenan. Todo eso genera una gran cantidad de agua conteniendo gran cantidad de contaminación biológica y química. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tomamos es esa agua y le aplicamos un sistema de economía circular al tratamiento de esas aguas, utilizando energías renovables como la energía solar. Y lo que hacemos es un proceso de reciclaje de materiales, como los electrodos, para que estos sean capaces de captar toda la cantidad de contaminación que tenga esa agua. Y finalmente eso que se genera como los sólidos que habíamos hablado en un momento, los secamos y los utilizamos para la generación de ladrillos. Entonces una cierta cantidad de ese material se introduce dentro de los ladrillos para de esta forma aislar esa contaminación presente en esas zonas. Bueno, aquí hay unas conclusiones principales de la importancia de monitorear e identificar la contaminación en las aguas y aplicar nuevos procesos, que es hacia dónde debería ir transformándose los procesos que existen hoy en día. ¿Qué podemos hacer o qué hacer nosotros? Un poco controlar la fuente de contaminación. Si se le vencen los medicamentos en su casa, no los boten a la basura ni a la taza del baño. Busquen información donde reciben medicamentos vencidos y los llevan algún día que pasen por ahí. ¿Ya? Y ellos se encargarán de eso. Si algún día les piden, o no sé si ya muy poca gente lo hace, pero leen las instrucciones de la pasta de dientes o de los que se afeitan o del champú. No necesito. Bueno, yo no. Ustedes no necesitan llenarse la mano con champú para hacer pelo. ¿Ya? Hay medidas para ello. Entonces, teniendo un control de eso, disminuimos la contaminación de las aguas. No sé, si algún día nos manda la mamá o papá o alguien a limpiar o trapear el piso, ya el POET va con agua, no es echar el POET en el sarro, sino que tienen unas medidas. Por algo, porque con eso es suficiente para limpiar el piso, y si me excedo, contamino el agua finalmente. Entonces, hay acciones pequeñas, que a eso me refiero con controlar la fuente, que nosotros podemos evitar que este tipo de compuestos lleguen finalmente a las aguas residuales. A nivel nacional y de las autoridades, obviamente restringirse estos compuestos. Y a eso me refiero también. Entiendo un poco lo que me decía el compañero allá atrás, de que todo se va volviendo más caro y eso, pero no automedicarse es una buena opción. Si no me han recetado antibióticos, no tomar ni consumir antibióticos, por ejemplo. ¿Ya? Informarse al respecto, a eso me refiero con leer las etiquetas y saber que no necesito desperdiciar ciertas cosas y al mismo tiempo les sirve para ahorrar. Y desde el punto de vista vuestro en el futuro, si alguno de ustedes se interesa por la ciencia y relacionarse con esto, mejorar entonces los tratamientos de agua que existen el día de hoy. ¿Ya? Estos son los proyectos que financian la investigación que nosotros realizamos, los chicos que trabajan en mi laboratorio. ¿Ya? Hay estudiantes de pregrado, de posgrado, gente que viene del extranjero, brasileños, cubanos, colombianos que vienen a hacer estos experimentos que nosotros realizamos. Los colegas que están en el extranjero
Y eso, y gracias por tu atención. Si de repente hay un grupito de alumnos que le encantaría ir a tu laboratorio, podríamos. Sí, O todo sea, se no puede solo planificar. contigo, pero si hay, a veces hay chicos que se están decidiendo por, Sí, por supuesto. Se puede planificar todo, desde una acción de ir a muestrear solamente o de alguna aplicación en el laboratorio. Dígame. Yo tengo una pequeña consulta respecto como a la responsabilidad de ciertos como sectores industriales en Chile respecto a la reutilización del agua. Como por ejemplo, porque aquí igual yo creo que nos explicó muy bien lo que pasa acá en Santiago y con el río Mapocho. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mineras en Antofagasta, en Calama, en Arica, respecto a lo que es el cómo usan el agua y a dónde recupera su cauce también el agua? Sí, bueno, aquí son varios factores los que confluyen. ¿Puedes dejarme acá? A petición del Por favor. de Paula, tiene que estar grabando desde la casa. Yo también estoy grabando. Claro, aquí Pausar grabación. es una gran cantidad de actores los que forman parte de ello. Uno, tener una alta fiscalización para que se cumplan las normas ambientales es uno de ellos. Lo segundo es evaluar si las normas que están desde los 70, 80, 90 siguen rigiendo el día de hoy con el nivel de producción que existe. También tiene que ver un poco con la parte propia de las industrias. Pongo un ejemplo súper claro. AgroSuper, la parte de cerdos y de pavos. Los que faenan y crían cerdos y pavos generan un montón de aguas contaminadas. No sé si se acuerda, hay un caso de Freirina, donde la planta el terremoto se apagó y pudrió la ciudad con caca, ¿ya? De animales en este caso. Y los volúmenes de agua contaminada que se generan son elevados. La mayoría de los cerdos y de los pavos que se faenan en AgroSuper se van a Asia, ¿ya? Son exportados. Entonces, para poder vender allá, a los chinos, japoneses, tailandeses, coreanos, etcétera, les interesa mucho el cuidado del medio ambiente y por lo tanto requieren productos con sellos, así como los sellos de azúcar que tenemos nosotros, allá usan sellos verdes. Mientras más sellos verdes, más compren, más consumen. Nosotros no tenemos todavía esa cultura. Y por lo tanto, estas industrias en Chile se ajustan a las normas extranjeras para poder vender más allá. Entonces, si se pueden ajustar estas a las normas extranjeras, que son mucho más duras que las nuestras, porque el resto no puede. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que ver un poco con voluntades, con políticas, con plata, con varios factores. Eso por un lado, pero más allá como del factor como más político y normativo, sino que ir al tema como de derechamente cómo funciona, o sea, cómo se da, sí, bueno, en el caso de que usted sepa cómo se da, porque por el río Mapocho me quedó, pero clarísimo, pero en los casos como de allá que, o sea, no sé, yo no he visto río en Antofagasta, por decirlo así, entonces ahí, esa es como la duda que me surge. ¿A dónde llega el agua? ¿O llega directo al Directo al mar, sí, sí, va a través de cerros y de ríos. Y que deberían estar normados, deberían estar fiscalizados. Sí, sí, o sea, claro, se hace mucho control. A ver, lo que yo sí sé que funciona súper bien es el control a las potabilizadoras. Ya, nosotros tenemos un agua de calidad, independiente si le gusta el sabor o no, el agua potable que llega a nuestras casas es una de las mejores a nivel mundial. ¿Ya? Y eso es cierto y tiene estándares de calidad internacionales, esto está súper bien. Y esas son muy rigurosas, por ejemplo, las de aguas andinas de Colina, es la que generalmente se cierra por la cantidad de arsénico por la actividad minera, ¿ya? Y se abastece con otras plantas potabilizadoras a la zona norte de Colina y Lampa, ¿ya? Que es la principal alimentadora. Saliéndose de los índices de arsénico,
obviamente se cierran todas las plantas. A nivel de industria minera, yo creo que sí tienen una alta fiscalización, la mayoría se va nuevamente a causas naturales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Y hay una diferencia en agua purificada y agua mineral? Ya, me están hablando de una diferencia entre agua purificada y mineral. La agua potable, con lo que nos habla, me da curiosidad cuál es la gran diferencia que son, que ya sí el sabor es rico, pero... Yo tengo... ¿Puedo seguir grabando o todavía estamos en pausa? Ya, sí que están como quieran. Sí, pues. Yo subo constantemente material a mi Instagram y a Twitter. ¿Ya? Y ahí yo subo generalmente las definiciones. Ya hace poco, justamente ayer, subí uno de tipos de agua. El agua es una sola, es H2O. ¿Ya? Pero se le da un apellido dependiendo de las características que ésta tenga cuando se habla de calidad de agua. ¿Ya? La calidad del agua está relacionada con la concentración de ciertas sustancias que tenga. Por ejemplo, el agua del baño es un agua negra. Toda aquella que contenga material fecal o orina es un agua negra. ¿Ya? Mientras que la que sale de la lavadora, la del lavaplato y de lavamanos, es un agua gris. ¿Ya? Y esa agua gris, como decía el colega de atrás, puede ser reutilizada o tratada fácilmente para una reutilización principalmente en regadío o en lavado del auto, lavado de pisos, etc. En el caso del agua potable, es un agua con unas ciertas características dadas por las normas del Ministerio del Medio Ambiente, que debe tener una cierta cantidad de flúor, de fluoruros, de coliformes fecales, etc., y que es apta para el consumo humano. Un agua potable es una agua apta para el consumo humano. El mineral se refiere principalmente a su procedencia, ¿ya? Que viene de un manantial o de un agua natural, ¿ya? Y un agua purificada es un agua que puede haber sido tratada de distintas formas. Por ejemplo, la que nosotros nos venden como purificada es un agua filtrada. Más que nada eso. ¿Alguna diferencia si toma agua potable y agua purificada? Tiene cierta diferencia en la composición. Por ejemplo, un agua purificada no va a contener los índices de flúor que tiene un agua potable. O de sodio y calcio, que son los que generan el sarro en los hervidores o en las ollas. Claro, disminuye una cierta concentración de sales minerales disueltas en las aguas. La elimina. ¿Para qué? El agua de la llave. Es que a eso voy, a eso me refiero. Estaba esperando que hicieran ese comentario. Y que se nos mencionó anteriormente, el agua potable es de excelente calidad, independiente del sabor que tenga. ¿Ya? Si no les gusta el sabor, no quiere decir que esté mala el agua. ¿Ya? Pero yo tomo agua de llave. Sí, no, dicen que no es que el agua esté mala, sino que la cañería viene con sarro o algo así y se pega todo. En algunos casos, la verdad es que el agua tiene una calidad buena de todas las áreas. Pero son los componentes que llevan. Por eso, sí, tienen distintos, a eso me refiero, a eso me refiero con los sabores, independiente si les gusta o no les gusta el sabor del agua. Para mí un agua de buena calidad es el agua de la llave. No le escucho nada. No, a diferencia de los países europeos, donde el problema de los contaminantes de emergencia es mucho más grave. Por ejemplo, porque nuestras fuentes la mayoría de nuestras fuentes de aguas para agua potable es natural. Viene del deshielo de la cordillera o de lluvias. Por lo tanto, no tiene una mayor intervención del hombre. A diferencia de países europeos que van desde el norte, ¿cierto? Hacia el sur, por ejemplo, franceses o italianos que finalmente devuelven las aguas al río y los españoles toman el agua del río para potabilizarla. Nosotros no reciclamos el agua de nuestros vecinos para potabilizarla. Pues en este caso,
no vendrían con paracetamol, ni con hormonas, ni con nada de eso. ¿Ya? Para que se vea esa diferencia. Una pregunta, ahora hace un tiempo se están vendiendo detergentes que dicen que son biodegradables o algo así. ¿Son efectivamente así? Sí, Son mucho más caros. shampoo, muchos productos de cuidado personal o de limpieza, muchos están ahora usando productos biodegradables. Sí, efectivamente Sí. cumplen con eso. Sí. Eso es Son más caros. un poquito. Ahí están preguntando. Sí, perdón. No, más que una pregunta, le iba a mencionar a los compañeros que, más que nada, al momento de comprar el agua, consideren que por comprar agua purificada están también generando plástico. Además. Entonces, también es una comparación a considerar. Que le están diciendo que igual que hay con la duda, si comprarlo o no comprarla, si mejor esa o la de la llave. Lo que pasa es que siempre tienes que tener claro qué es lo mejor. ¿Mejor en qué? ¿Mejor en sabor? Claro, sí. A ti no te gusta el agua potable, obviamente toma la otra. Pero sí, lo que decía aquí la compañera es, claro, para una botella de agua se requieren por lo menos 30 litros de agua para hacer esa botella con agua. Pero yo esta la tengo... No, sí, me refiero a la nueva. De hecho, aquí la usan. Sí, me refiero a la nueva. Sí. Debe, sí. Como un deterioro. Sí, sí, sí. Entonces, Esta no se puede utilizar más de 5 veces. Claro. ¿alguna otra pregunta, duda? Comentario, reclamo. Ahí atrás. ¿Qué cosa? Ah, bueno, sí, también son eliminados durante el proceso. Muchos de radiactivos. Sí. La principal fuente que nosotros podemos encontrar de compuestos radiactivos son los hospitales en Chile. ¿Ya? Y eso van a las mismas plantas de tratamiento de nosotros. La idea es que tengan un tratamiento previo, pero finalmente, después de por decir alguna quimioterapia o de un tratamiento en particular, el agua llega finalmente a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y tampoco son eliminados durante estos procesos. Ahora, también tienen que pensar de que si estamos hablando del agua, que es el solvente universal, aquí ocurren miles de reacciones simultáneamente al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora en verano, si el agua está expuesta a radiación solar, también es fotonizada. Entonces, muchos de esos compuestos tienen un tiempo de vida determinado y bajo ciertas condiciones se puede acelerar. En el caso de esos compuestos, con las dosis pequeñas que pudiesen llegar al agua, yo creo que van decayendo a medida que van avanzando. Es difícil que alcance a llegar un agua, por ejemplo, de aquí que está cerca, San Juan de Dios o Félix Bulnes, que alcance a llegar hasta el puerto de San Antonio. Yo veo difícil que alcance a llegar. Ricardo, quisiera hacerte una pregunta para cerrar, después tenemos que pasar lista y esos detalles. Ellos son un grupo, son jóvenes tanto de tercer y cuarto medio como universitarios que tienen que ahora implementar algunas campañas de intervención social en distintas áreas y algunos están pensando en el tema del medio ambiente. ¿Cuáles los temas que por un lado sean de mayor necesidad de intervención, pero que por otro lado puedan generar una diferencia de escala a la escala de que ellos pueden empezar a trabajar, que no es con muchos recursos, o sea, ¿qué les podrían proponer o sugerir a esto? Muchas cosas. Creo que una de las formas en las que más se puede contribuir es informando. Creo que esto mismo que acabamos de discutir hoy día, de qué agua es buena, qué agua es mala, cuántas veces puedo usar una botella para llenarla con agua, creo que informaciones de ese tipo son súper necesarias que pueden contribuir enormemente a disminuir la contaminación, a enseñarle a la gente a usar el agua. Porque hay un problema que es súper importante, porque se habla de que tenemos escasez de agua. Todos sabemos que hay problemas con el agua, ¿no? ¿Sí? Y si tenemos la suerte, vamos a nuestro baño, tiramos la cadena y sale agua. Entonces, la gente no alcanza a tomarle el peso al asunto de que no hay agua. ¿Hasta cuánto? Hasta que se corta el agua, ¿cierto? Ahí empieza el problema.
Entonces creo que todavía estamos a tiempo de no llegar a eso. El año 2019 pasó en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, que se conocía el día cero. Era el 19 de julio del 2019, donde Ciudad del Cabo se quedaba sin agua. Ciudad del Cabo está rodeada de mar, además. Entonces, además, tampoco tenían el dinero para poder hacer tratamiento o desalación del agua. ¿Y qué pasó? Se avisó durante un año o año y medio con anticipación que el próximo año se acaba el agua para que la gente empezara a cuidar el agua, a racionalizar el agua. Y finalmente, ¿qué hacía? La gente cocinaba con el agua justa, se bañaba con el agua justa. Toda esa información, creo que hay un montón de datos y de educación que sería súper importante en el que se puede trabajar. Infografía, en un video. Creo que eso por una parte podría ser interesante. Y lo otro, proponer ideas para reciclar el agua. Darle usos distintos, qué agua puedo darle un uso, no sé, por las aguas de la lavadora que se vayan directamente a regar o recibirlas para lavar el auto, lavar a la mamá o a la abuelita que le gusta limpiar la calle para barrer la calle, en vez de que usen el agua de la manguera, que es un agua potable, que tiene otro fin. ¿Entienden? Yo creo que por ahí puede ser un poco aplicar. Lean, si pueden leer la parte de economía circular, los principios de la economía circular, y la parte de qué manera poder hacer llamados de atención para que la gente conozca y sepa sobre algún tema. Creo que esa sería una recomendación. O sea, ya que estamos para dar ideas y cómo ¿Ya? distribuir esto, a mí pasa siempre, yo siempre he tenido la duda, por ejemplo, en la casa de mi polola pasa que hay un lavaplatos doble. Entonces, en uno de los dos siempre colocan con una fuente bien grande del porte del lavamanos. Entonces, claro, en uno primero, no sé, como que remojan los platos, los lavan, y en el lavaplatos de al lado enjuagan todo. Entonces, más que toda esa agua de enjuague de los platos no va a las cañerías, sino que se quedan en ese recipiente. Sí. Y ese recipiente lleno de agua, que en algún momento se sobrepasa y cae, Se ensucia. pero Se contamina. no tanto eso, sino que en cierto modo igual algo de agua se pierde, pero eso se va al riego. Después. Toman, ahora, ¿es correcto que esa agua con detergente, no sé, sí, se puede reutilizar, depende del tipo de planta, no debería llegar a grandes niveles de contaminación y por lo tanto sí se puede, porque si es la de enjuague, sí, si es la primera donde estáis sacando grasa y todo con el detergente no es recomendable, pero sí la de enjuague, por ejemplo. O juntar las dos y así se diluye la cantidad de detergente presente en el agua, también se puede hacer. La recomendación también está el hecho de el agua con la que se lava la lechuga, que queda con la poca tierra y lo que pueda tener la lechuga, eso se junta y se usa para regar. Entonces sí, hay pequeños gestos y pequeñas formas en las que se puede contribuir para ello. Ricardo, muchas gracias, estamos todos, yo creo que aprendimos mucho, lograste el primer objetivo que nos decías a nosotros, que es educar. Yo creo que cuando somos educados, uno ya al tiro empieza a tratar las cosas de forma distinta, o quiere empezar a tratarlas de manera distinta, y en nuestras casas ojalá que empecemos a aplicar algunas de estas cosas. Quien quiera trabajar en algo del medio ambiente relacionado con lo que dice Ricardo, aun cuando haya presentado un proyecto un poco distinto, puede modificarlo, no tenga la libertad, o incluso si era de otra área, porque todavía están a tiempo de hacerlo. Te agradecemos mucho porque aprendimos todo, ¿cierto? Agradecemos también a Andrea que nos presentó a su amigo y gran profesor. Y bueno, ojalá cuando terminemos los proyectos en diciembre, enero, te los hagamos llegar para que... Sí, me invitan, si necesitan dudas o algo, me pueden escribir en el mismo Instagram. Ahí les doy ideas también si necesitan, o en el Twitter como quieran. Y eso,
¿Podría repetir cuál es su nombre de Instagram? Está en la diapositiva. Sí, lo vamos a enviar, porque ya lo enviamos al WhatsApp la semana pasada. Ahí enviamos el Instagram. Todavía no va a agregar. Todavía no va a agregar. Ese profesor no. Muchas gracias. Voy a pasar la lista, darle un par de avisos. Entonces, primero, voy a pasar la lista y después de eso. Ahí está. Ahí está. Sí. Entonces, Alexander Alvarado no está, ¿cierto? Cristóbal Arancibia, tampoco. Catalina Balboa, tampoco. Ahí está. Sergio Becerra, acá. Sergio Luis Becerra, no está. El Gladys Campos, usted. Bárbara Cisterna, Mirko Estrada, Fernanda Galleguillos, ¿no? Después Graciela, la vicepresidente, Nicole también, Alexander también, Masami Lagarriga también, que estaba aquí antes. Te cambiaste de lugar, pero ya se fue. René Leal está, Milleray León, no. Marco López, no. Daniel Luna, sí. María Paz Márquez, Francisca Martínez, Victoria Martínez, Franklin Mirabal, ¿está enfermo? Matías Mora, sí está. Martín Núñez, ¿no? Matías Paredes. No, Matías Paredes desertó ya, pues, hace mucho. Sí, tiene harta cruces, ¿verdad? Natacha Parragués. ¿Usted? Nicole Paubí. Tampoco. Creo que la Nicole tampoco está. Sí. Dayani Peralta. Isidora Pérez, la vicepresidente, Francisco Poblete, Carlos Ramos, Cristian Retamal, Diego Rifo, él es el que me falta ya. Esteban Rodríguez presente, Renato Rumiaus, Álvaro Saavedra está, Martina Salgado también, Majani también, Valentina Tobar, Maximiliano Baches, sí, Victorio Valdebenito, no, Benjamín Valenzuela, tampoco, Martín Vázquez, Carlos Viveros, Diego Zamorano, Alex Amaya, Samuel Vargas, y María Paz Zúñiga. Dos avisos, uno super, ustedes, perdón, sí, te mencioné al comienzo, sí, y de hecho está presente, quizás, o te conectaste a internet al comienzo, que me dijeron que te habías conectado por internet, entonces por eso tenía presente, no te nombré, pero eso tenía presente. Dos avisos, el primero, van a recibir una información por una charla que hay este viernes, que es absolutamente libre, no es parte del curso, pero ya que puede interesarle a algunos, es una charla que organiza la Universidad Católica que se llama ¿Cómo están los objetivos ODS en Chile? Entonces, hacer toda una revisión de cómo es el avance del objetivo de desarrollo sustentable en Chile, hablan expertos de Bolivia y de Chile, puede ser interesante, como les digo, absolutamente libre para quien quiera y le interese, no es parte del curso, es como una formación complementaria, ¿ya? Esa es la primera información. Segunda información, la próxima clase es jueves,
no va a ser martes. Esto está desde el principio si ustedes miran la planificación que se entregó al comienzo, absolutamente al comienzo, decía que esta semana, la próxima semana la clase era jueves, porque como el martes es feriado, y no podemos perder sesiones, por lo que nos exige de mínimo la educación continua de la universidad. O sea, no podíamos suspender la clase, se hace el jueves a la misma hora. Quien no puede por algún motivo es a la misma hora de siempre, el mismo lugar, misma hora. Quien tiene algún problema porque los jueves a esa hora tienen un compromiso, nos avisa, es un poco excepcional. La próxima clase va a ser sobre, ahora como hemos visto el lado humanista científico, vamos a ver el arte, es decir, cómo el arte puede ayudar a la formación ciudadana y cómo puede ayudar en las campañas de servicio que ustedes van a hacer. O sea, cómo incorporar aspectos artísticos, visuales, musicales. Probablemente va a estar la pianista que les dijimos, la pianista de Isla de Pascua, por Zoom, porque no pudo viajar a Santiago. Ese sería el tema de la próxima semana. Por último, la profesora Paula, que está en su casa, también les va a hacer un aviso y con eso terminamos. Yo, gracias chicos por la atención y por participar de la clase. No, esto es muy entretenido para mí también. Gracias. Paula, ¿tienes apagado? ¿Ahora sí? Espérate, que probemos el volumen. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Hola a todos, gracias por la conferencia de hoy día, me pareció súper interesante, aprendimos un montón también desde la casa. Quería contarles que con el profesor Javier vamos a estar presentes en un evento cultural el 4 y 5 de noviembre y pensamos que sería interesante para ustedes. Les vamos a mandar el programa al chat del diplomado, pero quería destacar tres cosas de este programa en las que pienso que sería útil que ustedes participaran. La primera es que algunos de ustedes pueden conocer al actor Álvaro Escobar, que va a ser un encuentro con jóvenes donde se va a hablar de la importancia del arte y de la construcción del bien común el sábado a las 12:30, esto es el 5 de noviembre. Después a las 4 de la tarde hay una conferencia que tiene que ver con voluntariados y por eso pensamos que a algunos de ustedes les puede servir para sus campañas o también para unirse a estos voluntariados que tienen que ver con voluntariados con enfermos y voluntariados con personas privadas de libertad. Y por último, el sábado en la noche, nosotros participamos del concierto con el profesor Javier, así que también sería bonito que estuvieran. Les voy a mandar el programa y de verdad pensamos que hay cosas que a ustedes les podrían interesar en sus liderazgos. Eso, un abrazo a todos. Es en el campus oriente de la Universidad Católica, por si acaso. Hay un metro más o menos cerca. ¿Cuál? Metro San Joaquín. No, en el campus oriente. Ah, campus oriente. Plaza, ¿cómo se llama? Plaza Niño, creo que es Plaza Niño, pero se lo pongo así. Chile, Chile, España. Chile, España. no sabía yo. Los participantes para esto que habló la profesora Paula son todos eventos gratuitos y entrada liberada para cualquier persona. O sea, es como que te invitan a ir a, qué sé yo, a una exposición que está en un museo que es abierto. Nosotros vamos a enviar la información y si uno le interesa ir, basta con que llegue. Voy a enviar esa información también. Ese expediente, todo el conversatorio sobre los ODS se expediente a las 4:30 de la tarde. Absolutamente libre, pero se lo voy a compartir. Y vamos a terminar. Yo igual les voy a compartir, si quieren ver, ese archivo de la Universidad Católica. No, le voy a ya terminamos. Si quieren, para los que quieran verlo, el modo de este, que puedo mostrar aquí un poquito para
Ya. Yo te voy a conectar con la lectura porque yo no sé. Millón de gracias. Muchas gracias.